el mayor regalo es el amor. Una mujer salió de su casa y vio a 3 ancianos con largas barbas blancas sentados en su patio delantero. Se veían muy mal, débiles, necesitados. Ella no lo sabía, pero en realidad aquellos 3 ancianos eran 3 ángeles. Ella dijo: no los conozco, pero se ve que tienen hambre. Por favor, pasen y coman algo. ¿Está el hombre de la casa?, preguntaron los ancianos. No, dijo ella, está fuera. Entonces no podemos entrar, respondieron. Por la noche, cuando su marido llegó a casa, su esposa le contó lo sucedido. Y le dijo: ve a decirles que estoy en casa e invítalos a entrar. La mujer salió e invitó a los hombres a entrar. No entramos juntos en una casa, le contestaron. ¿Por qué?, quiso saber ella. Y uno de los ancianos le explicó. Su nombre es Riqueza, dijo señalando a uno de sus amigos. Y luego señalando a otro, dijo: él es Éxito y yo soy Amor. Luego añadió: ahora entra y discute con tu marido cuál de nosotros quieres en tu casa. La mujer entró y le contó a su marido lo que había dicho. Su marido se alegró mucho. ¡Qué bien!, dijo. Ya que es así, invitemos a Riqueza, que venga y llene nuestra casa de riqueza. Su mujer no estuvo de acuerdo y preguntó: querido, ¿por qué no invitamos al Éxito? Su nuera, que estaba escuchando desde la otra esquina de la casa, intervino con su propia sugerencia. ¿No sería mejor invitar al Amor? Así nuestra casa se llenaría de amor. Hagamos caso al consejo de nuestra nuera, dijo el marido a su mujer. Salgan e inviten al Amor a ser nuestro huésped. La mujer salió y dijo a los 3 ancianos: hemos elegido al anciano del Amor. Por favor, entra y sé nuestro invitado. Amor se levantó y empezó a caminar hacia la casa. Pero los otros 2 también se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la señora preguntó a Riqueza y Éxito: yo solo invité al Amor, ¿por qué vienen ustedes también? Los ancianos respondieron juntos: si hubieras invitado a la Riqueza o al Éxito, los otros 2 nos habríamos quedado fuera. Pero como invitaste al Amor, donde quiera que Amor vaya, nosotros vamos con él. Donde hay amor, también hay riqueza y éxito. Soy de Dios. $50 preguntas interesantes que te harán una mejor persona. Cuando tengas un poco de tiempo libre para pensar, revisa estas interesantes preguntas que te harán reflexionar acerca de la vida. Si aprendemos de nuestros errores, ¿por qué tenemos siempre tanto miedo a equivocarnos? ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo y vivir de verdad? ¿Por qué las religiones que apoyan el amor provocan tantas guerras? ¿Has sido el tipo de amigo que quieres como amigo? ¿El amor es igual al sexo? Si la felicidad fuera la moneda nacional, ¿qué tipo de trabajo te haría rico? ¿Haces lo que crees o te conformas con lo que haces? Si la duración media de la vida humana fuera de 40 años, ¿cómo vivirías tu vida de forma diferente? ¿Te preocupa más hacer las cosas bien o hacer las cosas correctas?
Si supieras que todas las personas que conoces van a morir mañana, ¿a quién visitarías hoy? Si pudieras ofrecer a un niño recién nacido un solo consejo, ¿cuál sería? ¿Qué cosa no has hecho que realmente quieres hacer? ¿Qué es lo que te frena? ¿Preferirías ser un genio preocupado o un simplón alegre? ¿Se ha hecho realidad tu mayor temor? ¿Preferirías tener menos trabajo que hacer o más trabajo que realmente disfrutes haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te fijaste en el sonido de tu propia respiración? Ahora mismo se están tomando decisiones. La cuestión es, ¿las estás tomando por ti o estás dejando que otros las tomen por ti? Si tuvieras todo el dinero del mundo, pero tuvieras que tener algún tipo de trabajo, ¿qué elegirías hacer? Cuando tengas 90 años, ¿qué es lo que más te importará? ¿Qué es lo que más lamentas hasta ahora en la vida? Si estuvieras a las puertas del cielo y Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Qué le dirías? ¿Qué pequeña cosa podrías hacer para mejorar el día de alguien? ¿Qué impacto quieres dejar en el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste algo nuevo? ¿Qué lección de la vida aprendiste por las malas? ¿A qué te gustaría dedicar más tiempo hace 5 años? ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir? Si no es ahora, ¿entonces cuándo? ¿Has hecho algo últimamente que merezca la pena recordar? Si tuvieras que enseñar algo, ¿qué enseñarías? ¿De qué te arrepentirás de no haber hecho, sido o tenido plenamente en tu vida? ¿Está mal robar para alimentar a un niño hambriento? ¿Qué te levanta el ánimo cuando la vida te deprime? ¿Te has arrepentido alguna vez de algo que no has dicho o hecho? ¿Por qué pensamos más en los demás cuando ya no están? ¿Es más importante amar o ser amado? Si un médico te diera 5 años de vida, ¿qué intentarías conseguir? ¿Puede haber felicidad sin tristeza? ¿Qué es lo que te gustaría que los demás recordaran de ti al final de tu vida? ¿Existe la perfección? ¿Qué significa ser humano? ¿Eres feliz contigo mismo? ¿Puedes pensar en un momento en el que lo imposible se hizo posible? ¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo libre? ¿Cómo has ayudado a otra persona recientemente? ¿Qué has aprendido recientemente que ha cambiado tu forma de vivir? ¿Qué es lo más bonito que ha hecho alguien por ti? ¿Qué no harás nunca? A lo largo de tu vida, ¿qué has hecho que haya perjudicado a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste amable con alguien y no esperaste nada a cambio? Soy de Dios. El día que mi vida cambió para siempre. Mi vida cambió para siempre el 3 de marzo del 2012.
Algunos pueden considerarme discapacitado ahora, pero no creo que la prótesis que llevo sea un signo de pérdida. Para mí, es un símbolo de empoderamiento y un recordatorio para superar el miedo y abrazar la vida. Esta es mi historia. Iba en coche desde la ciudad de Nueva York a una audición en el sur de Jersey. Pero nunca llegué a esa audición. Tuve un pequeño accidente, el primero en mi vida. Estaba conmocionado, pero el otro conductor y yo estábamos bien y nuestros coches apenas sufrieron daños. Aparcamos en el arcén de la calzada y, mientras nos apoyábamos en el muro, esperando a que llegara la policía, ocurrió lo impensable. Vi que un coche tomaba la curva a toda velocidad detrás de nosotros. El conductor perdió rápidamente el control y chocó contra el muro de contención que teníamos enfrente. En cuestión de un segundo, estos pensamientos pasaron por mi mente. ¿Nos atropellará ese coche? No puede ser. Sí que lo hará. Salta por encima del muro. Sin tener siquiera la oportunidad de gritar, fue demasiado tarde. Nos golpeó a los dos y salí disparado por encima del muro de contención hacia la hierba fangosa. Caí paralizado sobre mi estómago. Lo único que pude hacer fue gritar con todas mis fuerzas: ¡Ayuda! 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 Rápidamente me di cuenta de que mi iPhone seguía en mi mano, ileso. Increíble. Al girar la cabeza, mi segunda constatación no fue tan prometedora. No podía ver mi bota izquierda. Había desaparecido, lo que me hizo pensar que también lo había hecho la carne en su interior. El pánico me abordó. Pero, por suerte, algunos buenos samaritanos acudieron en mi ayuda. Un padre y su hija de 10 años me cogieron de la mano y llamaron a mi padre. No hacía ni 10 minutos que le había hablado para decirle que había tenido un accidente y que todo estaba bien. Aquella llamada fue mucho más sombría. Mientras contenía las lágrimas, le dije a mis padres, que estaban a 2 horas de distancia, que había perdido la pierna. Inmediatamente empezaron a conducir hacia mí. Una vez que los paramédicos llegaron al accidente, mantuvieron a mis padres informados de a qué hospital me llevarían. Esos minutos de espera de la ambulancia fueron los momentos más aterradores de mi vida. Me preguntaba si tenía otras lesiones, si la sangre junto a mi cabeza indicaba un traumatismo craneal. ¿Y por qué seguía consciente? Lloré por mi pérdida. Lloré por mi dolor. Me culpé por el accidente. Y lloré por haber truncado mis sueños de cantar y bailar en Broadway. Por aquel entonces no lo sabía, pero ahora conozco el increíble mundo de las prótesis de piernas. También lloré por la amabilidad de los desconocidos. Cuando una persona pierde un miembro debido a una enfermedad, está en el hospital rodeada de sus seres queridos, pero en mi caso mi madre no estaba allí para sostenerme las manos y decirme que todo iría bien. Tenía la mano de una desconocida a la que agarrar. Por suerte para mí, una mujer maravillosa se detuvo y acudió a mi lado. Rezó conmigo y me ayudó a mantener la fe mientras esperábamos a que llegara la ayuda médica. Estaba consciente cuando llegamos al hospital. Solo recuerdo que me desperté después de la operación y me sentí relajado. Sabía que a pesar de todo, estaba a salvo con medicamentos para el dolor en un hospital lleno de gente que podía ayudarme. Tenía a mis padres conmigo y a mis amigos íntimos a mi lado,
pero esa noche fue la calma antes de la tormenta. El resto de mi estancia en el hospital estuvo llena de cirugías, dolor, ansiedad y miedo. También hubo amor y apoyo, pero sobre todo miedo. Durante más de 2 semanas los médicos no estaban seguros de poder salvar mi rodilla. La mayor parte de la piel que había debajo de esta no se podía salvar y no sabían si el músculo que había debajo sería viable. Nunca había rezado tanto en mi vida. Tenía un 50% de posibilidades de conservar o perder la rodilla. Los amputados por debajo de la rodilla pueden subir escalones y otros terrenos con mucha más facilidad que los amputados por encima de la rodilla. Por suerte, las probabilidades se decantaron a mi favor. Y por desgracia, tuve que pasar 2 semanas más sin piel que cubriera el músculo debajo de mi rodilla. Cada vez que los residentes me cambiaban el vendaje de la herida, tenía la sensación de que me estaban arrancando la piel al mismo tiempo que me quemaban la pierna. Sin embargo, de alguna manera, mis padres consiguieron ayudarme a encontrar el sentido del humor para afrontar la situación. Nos reímos cuando uno de los residentes pensó que yo era un estudiante de medicina. Encontramos un sentido de comunidad con mis compañeros de habitación, que consistían en presos y víctimas de apuñalamiento. Cambié de habitación 5 veces durante mi estancia en el hospital. Me partí de risa cuando mi pedido de langostinos llegó como gambas y arroz. Y mis padres sonrieron cuando entraron en el posoperatorio y me encontraron cogido de la mano con mi cirujano, descansando. Mi estancia de 1 mes en el hospital consistió en múltiples transfusiones de sangre, cirugías importantes y los efectos secundarios que conlleva estar postrado en cama y fuertemente medicado. Sin embargo, no sabía que la parte más dura de mi recuperación estaba aún por llegar. Cuando me dieron de alta del hospital, mis padres me llevaron a casa de mi infancia. Al entrar en mi casa me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Vi mi casa con un nuevo par de ojos, ojos que habían sido abiertos por la misericordia de Dios. Lloré cuando me di cuenta de que mi casa era diferente, porque yo era diferente. Supe que no había que mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Viví con muletas durante los siguientes meses mientras los médicos esperaban a que mi piel sanara. La nueva piel de mi injerto estaba demasiado cruda para que pudiera llevar una pierna protésica. No quería ser débil, pero a veces era difícil ser valiente. Me revisaba la pierna y había días en los que la piel se desprendía, como en una película de terror. Mi paciencia se ponía a prueba. Sentía que cualquier esperanza se convertiría en un paso en la dirección equivocada. Algunos días la esperanza no era más que una simple palabra, y lo único en lo que podía confiar era en la fe. Una noche concreta de junio, la esperanza se me presentó no solo como un sentimiento, sino como una elección. Fui a una hermosa boda y me lo pasé muy bien. Pero por un momento no estuve seguro de poder permitirme disfrutar de la noche. Mientras felicitaba a la novia durante la hora del cóctel, hablamos del primer baile de la pareja. Mencionó el nombre de la canción y me resultó familiar, pero no pude ubicarla, hasta que escuché la primera estrofa. Los recuerdos del accidente inundaron mi mente y me saltaron las lágrimas. Había bailado esa canción en mi clase favorita de danza contemporánea, 2 noches antes de que me atropellara el coche. Era la última vez que bailaría como persona sin discapacidad. Ni siquiera había pensado en ello hasta el momento en que vi a los novios bailar al ritmo de la música. Sabía que tenía que elegir: dejar que el miedo a no volver a bailar me tragara por completo, o pasar esa página de mi vida y aceptar este nuevo capítulo. Una amiga me cogió de la mano mientras las lágrimas de dolor disminuían
y una sonrisa se dibujaba en mi rostro. La canción se volvió menos dolorosa y más inspiradora mientras miraba alrededor de aquel salón de baile, lleno de amor y de la promesa de un nuevo comienzo. Mucha gente, amigos, familiares e incluso desconocidos, me han preguntado: ¿cómo es que te mantienes tan positivo? Mencionan que les sirvo de inspiración. Me siento halagado, pero nunca pienso en mí mismo de esta manera. Dios me ha dado el don de la vida y me ha mostrado lo frágil que ésta puede ser. Me ha permitido ver cómo mi propio cuerpo realiza el milagro de la curación. Aunque lo que he vivido en los últimos 8 meses ha sido brutal, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Siempre he sido una persona optimista y gracias a mi fe sigo siéndolo así. Las palabras "no puedo" nunca han estado en mi vocabulario. Y ahora más que nunca me niego a que esa cruel palabra o expresión entre en mi vida. Sentí que había perdido parte de mi alma aquel día que perdí la pierna. Vi cómo se aplastaban mis sueños de cantar y bailar. Me sentí confundido y enfadado con Dios. Me preocupaba que cuando mirara a mis pies lo único que sentiría sería una sensación de pérdida. Pero ¿saben? Me alegra haberme equivocado. Ahora la prótesis que por fin puedo llevar es un testimonio de mi impotencia, pero también del poder de Dios. ¿Quién iba a imaginar que a los 24 años lo que considero mi mayor logro es simplemente caminar? Me he esforzado mucho en mi vida en muchos trabajos, clases y audiciones, pero aprender a caminar con una pierna protésica en fisioterapia ha sido la experiencia más poderosa y humilde de mi vida. Solía pensar en mi prótesis como el dispositivo de tortura, porque era extremadamente doloroso, pero ahora parece mágico. Por supuesto, sigue siendo un poco incómodo y mi muñón está adolorido después de un largo día con la pierna protésica, pero no hay mejor sensación que la de mirar a mis 2 pies y dar un paso. Puede ser simplemente un paso hacia la nevera para servirme un vaso de agua, o puede ser dar un paso hacia el escenario. En este momento lo único que me frena es el miedo. ¿Pero no es así para todo el mundo? Mi experiencia fue bastante extrema, pero todos tenemos obstáculos que superar. En mi caso, los obstáculos son un poco más evidentes. Me ha costado un poco, pero me estoy esforzando por volver a conducir. Incluso estoy probando cosas que nunca había hecho antes, como descubrir mi amor por el kayak y el CrossFit. También he estado estudiando anatomía para poder volver a la escuela y convertirme en asistente de fisioterapeuta. Estoy escribiendo mis canciones originales y ahora estoy escribiendo una obra de teatro. Mi capacidad de compasión y determinación han crecido, por lo que me he convertido en orador motivacional y defensor de la conciencia sobre la discapacidad y los amputados en los medios de comunicación. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Mi único objetivo es alabar a Dios con mis acciones y contribuir a mi comunidad. Ahora estoy en un espectáculo y un miembro del reparto no tenía ni idea de que utilizo una prótesis porque el pantalón me la cubre. Cuando voy por la calle o entro en otro restaurante, nadie sabe el trauma que he sufrido. No pueden ver que formo parte del casi 20% de las personas discapacitadas de mi país. Estoy agradecido por poder ocultar mi discapacidad y parecer normal. Algunas personas no tienen ese lujo. Sin embargo, a veces, cuando la gente no puede decir que soy amputado, me siento culpable por ocultar esa parte de mi vida. No me avergüenzo de mi pierna. De hecho, estoy bastante orgulloso de ella. Hay veces que decido exponer mi pierna protésica para que los desconocidos la vean y me pregunten por ella. Me gusta mostrar que puede haber oportunidades en la adversidad.
No obstante, la gente tiende a mirar fijamente, a quedarse boquiabierta y a señalar. Y eso sí incomoda. Después de vivir un acontecimiento tan traumático y de soportar tanta incomodidad, lo único que quiero hacer es ponerme a propósito en una situación incómoda. No me gusta que la gente se limite a mirar o se avergüence de que su hijo cuestione mi pierna. Quiero que me hagan preguntas sobre mi discapacidad para que la sociedad deje de temerla. Como dice el dramaturgo John Belushi, la discapacidad es la minoría a la que nadie quiere unirse, pero en la que cualquiera puede caer en cualquier momento. En lugar de temer este hecho, debemos tomar conciencia de que la discapacidad es una parte natural de la vida. A medida que avanzo en ella, mis objetivos y mis sueños, me encuentro acercándome a Dios y confiando más en mis oraciones. Esta experiencia me ha demostrado que todo sucede por una razón. Aunque esta lesión ciertamente no estaba en el plan de mi vida, a veces la mayor creatividad ocurre cuando se colorea fuera de las líneas. Mi lesión me atrevió a ser vulnerable y me enseñó a ser fuerte. Con la oración y el apoyo y la ayuda de mis padres, hermanos, familia, amigos, el talentoso equipo de cirujanos, médicos, enfermeras, terapeutas y protésicos, mis sueños de cantar y bailar en un escenario de Broadway no se han extinguido, ni se extinguirán nunca. La vida es realmente ilimitada. Soy de Dios. El perdedor que nunca se rindió. Cuando era pequeño, su tío le llamaba Sparky, por un caballo de cómic llamado Sparkplug. La escuela era casi imposible para Sparky. Suspendió todas las asignaturas en octavo curso. En el instituto suspendió física, obteniendo una nota de 0. También reprobó latín, álgebra e inglés. Y su récord de deportes no fue mejor, aunque consiguió entrar en el equipo de golf de la escuela. Perdió rápidamente el único partido importante de la temporada. Hubo un partido de consolación, pero también lo perdió. Durante toda su juventud, Sparky fue torpe socialmente. No es que los otros estudiantes le desagradaran, es que a nadie le importaba demasiado. De hecho, Sparky se asombraba si algún compañero le saludaba alguna vez fuera del horario escolar. No hay manera de saber cómo le habría ido en las citas. Nunca invitó a salir a una chica en el instituto. Tenía demasiado miedo de ser rechazado, o quizás de que se rieran de él. Sparky era un perdedor. Él, sus compañeros de clase, todos lo sabían. Así es que aprendió a vivir con ello. Decidió pronto que si las cosas debían funcionar, simplemente lo harían. De lo contrario, se contentaría con lo que parecía ser su inevitable mediocridad. Sin embargo, una cosa sí era importante para Sparky: el dibujo. Estaba orgulloso de sus obras de arte. Nadie más lo apreciaba, pero eso no parecía importarle. En su último año de instituto, presentó unas caricaturas para el anuario. Los editores rechazaron el concepto. A pesar de ese rechazo, Sparky estaba convencido de su capacidad. Incluso decidió convertirse en artista. Así es que, tras terminar el instituto, Sparky escribió a los estudios Walt Disney. Le pidieron muestras de su trabajo artístico. A pesar de su cuidadosa preparación, también fue rechazado. Una confirmación más de que era un perdedor. Pero Sparky no se rindió. En su lugar, decidió contar la historia de su propia vida en dibujos animados. El personaje principal sería un niño que simbolizaba al perdedor perpetuo y al fracasado crónico.
Puede que lo conozcas bien, porque el personaje de dibujos animados de Sparky se convirtió en una especie de fenómeno cultural. La gente se identificaba fácilmente con este adorable perdedor. Le recordaba a la gente los momentos dolorosos y embarazosos de su propio pasado, su dolor y su humanidad compartida. El personaje pronto se hizo famoso en todo el mundo. Charlie Brown. Y Sparky, el niño cuyos fracasos nunca le impidieron intentarlo, se convirtió en el exitoso dibujante Charles Schulz. Su tira cómica, Peanuts, sigue inspirando libros, camisetas y especiales de Navidad, recordándonos, como alguien comentó una vez, que la vida encuentra de algún modo un camino para todos nosotros, incluso para los perdedores. La historia de Sparky nos recuerda un principio muy importante en la vida. Todos nos enfrentamos a las dificultades y al desánimo de vez en cuando. También tenemos la posibilidad de elegir cómo lo manejamos. Si somos persistentes, si nos aferramos a nuestra fe, si seguimos desarrollando los talentos únicos que Dios nos ha dado. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Puede que acabemos teniendo una visión y una capacidad de inspiración que solo se consigue a través de ciertas dificultades. Al final, no hay perdedores con Dios. Algunos ganadores solo tardan más en desarrollarse. Soy de Dios. La historia de Iván y la hija del sol. Había 4 hermanos, y 3 de ellos se quedaron en casa, mientras que el cuarto salió a buscar trabajo. Este hermano menor llegó a una tierra extraña y trabajó para un labrador por 3 piezas de oro al año. Durante 3 años sirvió fielmente a su amo, por lo que, al final de su tiempo, partió con 9 piezas de oro en el bolsillo. Lo primero que hizo fue ir a un manantial, y en él arrojó 3 de sus piezas de oro. «Veamos ahora», dijo, «si he sido honesto, volverán nadando hacia mí». Entonces se acostó junto al manantial y se quedó profundamente dormido. Quién sabe cuánto tiempo durmió allí, pero en cualquier caso se despertó por fin y se dirigió al manantial. Pero no había rastro de su dinero. Entonces arrojó otras 3 piezas de oro a la fuente, y de nuevo se acostó y se quedó dormido. Cuando despertó, fue a mirar al manantial, y seguía sin haber rastro del dinero. Así es que echó las 3 piezas de oro que le quedaban, y de nuevo se acostó y durmió. La tercera vez se levantó y miró en el manantial, y allí, efectivamente, estaba su oro. Las 9 piezas flotaban en la superficie del agua. Y ahora su corazón se sintió más ligero, y recogió las 9 piezas de oro y siguió su camino. Luego se encontró con 3 hombres en un carro cargado. Les preguntó por su mercancía y le dijeron que llevaban una carga de incienso. Les rogó enseguida que le vendieran ese incienso. Entonces se lo vendieron por las piezas de oro, y cuando lo hubo comprado y se marcharon, encendió el fuego y quemó el incienso, y lo ofreció a Dios como un sacrificio perfumado. Entonces, un ángel bajó volando hacia él y le dijo: «Oh, tú que has ofrecido a Dios este sacrificio perfumado, ¿qué quieres para ti? ¿Quieres un reino o grandes riquezas? ¿O acaso el deseo de tu corazón es una buena esposa? Habla, porque Dios te dará lo que desees». Cuando el hombre hubo escuchado al ángel, le dijo: «Espera un poco, iré a preguntar a esa gente que está arando allí». Aquellas personas que estaban arando eran sus propios hermanos,
pero él no lo sabía. Entonces subió y dijo al hermano mayor: «Dime, ¿qué debo pedir a Dios? ¿Un sardón, o grandes riquezas, o una buena esposa? Dime, ¿cuál de los tres es el mejor regalo para pedir?» Y su hermano mayor le dijo: «No lo sé. ¿Y quién lo sabe? Ve y pregunta a otro». Entonces se dirigió al segundo hermano, que estaba arando un poco más allá. Le hizo la misma pregunta, pero el hombre solo se encogió de hombros y dijo que tampoco sabía. Entonces se dirigió al tercer hermano, que era el más joven de los tres y también estaba arando ahí. Le preguntó, diciendo: «Dime, ¿cuál es el mejor regalo que se puede pedir a Dios? ¿Un reino, o grandes riquezas, o una buena esposa?» Y el tercer hermano dijo: «¿Qué pregunta? Eres demasiado joven para un reino, y las grandes riquezas no duran más que un tiempo. Pide a Dios una buena esposa, pues si a Dios le place darte una buena esposa, es un regalo que te bendecirá toda la vida». Así que volvió a ver al ángel y le pidió una buena esposa. Luego siguió su camino hasta que llegó a cierto bosque y, mirando a su alrededor, percibió que en este bosque había un lago. Y mientras lo miraba, 3 palomas salvajes llegaron volando y se posaron sobre el agua. Se despojaron de su plumaje y se sumergieron en el agua, y entonces vio que no eran palomas salvajes, sino 3 bellas damas. Se bañaron en el lago y, mientras tanto, el joven se acercó sigilosamente, cogió la ropa de una de ellas y la escondió detrás de los arbustos. Cuando salieron del agua, la tercera dama echó de menos su ropa. Entonces, el joven le dijo: «Sé dónde está tu ropa, pero no te la daré si no quieres ser mi esposa». «Bien», dijo ella, «tu esposa seré». Entonces se vistió y se fueron juntos a la aldea más cercana. Cuando llegaron allí, ella le dijo: «Ve ahora a ver al noble dueño de las tierras de aquí y ruégale un lugar donde podamos construir una cabaña». Así se dirigió al castillo del noble y entró en su sala de recepción y dijo: «Gloria a Dios, por los siglos de los siglos», respondió el noble. «¿Qué quieres aquí, Iván?» «He venido, señor, a pedirte un lugar donde pueda construir una cabaña». «Un lugar para una cabaña, ¿eh? Bien, muy bien. Vuelve a casa, hablaré con mi capataz y te asignará un lugar». Así que regresó del castillo del noble, y su esposa le dijo: «Ve ahora al bosque y corta un roble joven que puedas abarcar con ambos brazos». Así es que cortó el roble del que le había hablado su mujer, y construyó una cabaña con el roble, pues el capataz había venido y les había mostrado un lugar donde podrían construir su cabaña. Pero cuando el capataz regresó a su casa, alabó en voz alta ante su amo a la esposa del tal Iván. «Es tal y cual», dijo. «Puede ser hermosa», respondió el noble, «pero es de otro». «No tiene por qué ser de otro por mucho tiempo», respondió el capataz. «Este Iván está en nuestras manos. Enviémosle a ver por qué el sol se pone tan rojo cuando se esconde. Eso es lo mismo que si lo enviáis a un lugar del que nunca podrá volver». «Tanto mejor», dijo el noble. Entonces enviaron a buscar a Iván y le dieron este encargo, y él volvió a su casa con su mujer, llorando amargamente. Entonces su mujer le preguntó todo lo que había sucedido, y le dijo: «Bueno, yo puedo contarte todo sobre los caminos del sol, pues soy la propia hija del sol. Así que ahora te contaré todo el asunto. Vuelve con este noble y dile que la razón por la que el sol se pone tan rojo al ponerse es esta. En el momento en el que el sol se hunde en el mar,
salen de él 3 bellas damas, y es la visión de ellas lo que hace que se ponga tan rojo. Así que volvió y se lo contó. ¡Oh!, gritó el noble. Si puedes ir tan lejos, ahora puedes ir un poco más lejos. Así es que le dijeron que fuera al infierno y viera cómo era allí. Volvió con su mujer y ésta le dijo: sí, yo también conozco muy bien el camino que lleva al infierno, pero el noble debe dejar que su capataz te acompañe, pues de lo contrario nunca creerá que realmente has ido al infierno. Así es que el noble le dijo a su capataz que él también debía ir al infierno, por lo que fueron juntos, y cuando llegaron allí, los gobernantes de aquel lugar pusieron las manos sobre el capataz inmediatamente. ¡Maldito!, rugieron. ¡Hace tiempo que te estamos buscando! Entonces, Iván regresó sin el capataz, y el noble le dijo: ¿dónde está mi capataz? Lo dejé en el infierno, dijo Iván, y allí dijeron que también te esperaban a ti, señor. Al oír esto, el noble se dio cuenta del terrible error que había cometido. Le pidió perdón a Iván y lo recompensó con muchas riquezas, tierras, y él y su esposa vivieron juntos para siempre. Soy de Dios. Lecciones de vida. Nunca hagas una tontería permanente solo porque estés temporalmente molesto. Preocuparse es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Lo más hermoso es ver sonreír a una persona a la que quieres. Y aún más hermoso es saber que tú eres la razón de ello. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Y baila como si nadie te estuviera viendo. La verdadera medida de un hombre es cómo trata a alguien que no puede hacerle absolutamente ningún bien. A veces, cuando estás enfadado, tienes derecho a estarlo, pero no tienes derecho a ser cruel. No tengas miedo al cambio. Puede que acabes perdiendo algo bueno, pero probablemente acabes ganando algo mejor. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero a menudo miramos tanto tiempo y con tanto pesar la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. El ayer es historia, el mañana es un misterio, el día de hoy es un regalo. Por eso se llama presente. No te tomes la vida demasiado en serio. Nunca saldrás vivo de ella. A lo largo de la vida la gente te hará enfadar, te faltará el respeto y te tratará mal. Deja que Dios se ocupe de las cosas que te hacen, porque el odio en tu corazón también te consumirá. Sueña como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir hoy. Nadie es perfecto y nadie merece ser perfecto. Nadie lo tiene fácil. Todo el mundo tiene problemas. Nunca sabes por lo que está pasando la gente. Así es que haz una pausa antes de empezar a juzgar, criticar o burlarte de los demás. Todo el mundo está luchando su propia y única guerra. Elige al chico o chica que te lleve a conocer a sus padres, no a su dormitorio. Lo mejor de la vida es encontrar a alguien que conozca todos tus defectos y siga pensando que eres completamente increíble.
Defiende lo que crees, aunque signifique quedarte solo. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu forma de pensar sobre ello. Mientras estás ocupado buscando a la persona perfecta, probablemente te pierdas a la persona imperfecta que podría hacerte perfectamente feliz. Los tipos de despedida más dolorosos y peores posibles son los que nunca se dicen o nunca se explican. Llorar no indica que seas débil. Desde el nacimiento siempre ha sido una señal de que estás vivo. No te ahogas cayendo al agua, te ahogas permaneciendo allí. Hacer sonreír a una persona puede cambiar el mundo. Quizá no el mundo entero, pero sí su mundo. Empieza con algo pequeño. Empieza ahora. Siempre habrá alguien más guapo. Alguien siempre será más inteligente. Alguien siempre será más joven. Pero nunca serán tú. A veces es necesario distanciarse para ver las cosas con claridad. No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo número de horas al día que tuvieron Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson o Albert Einstein. Abandonar y seguir adelante son dos cosas muy diferentes. Un abrazo silencioso significa 1000 palabras para el corazón infeliz. Dejar ir no es olvidar, es recordar sin miedo. La muerte deja un dolor de corazón que nadie puede curar. El amor deja un recuerdo que nadie puede robar. A lo largo de tu vida, la lección más difícil que tendrás que hacer es decidir si debes dejar ir o aguantar un poco más. No conocemos a ninguna persona ordinaria en nuestra vida. Si les das una oportunidad, todos tienen algo increíble que ofrecer. Soy de Dios. Un ángel inesperado. Cuidado, casi le das un golpe de costado a ese coche, me gritó mi padre. No sabes hacer nada bien. Aquellas palabras dolían más que los golpes. Volví la cabeza hacia mi viejo padre en el asiento de al lado. Se me hizo un nudo en la garganta y desvié la mirada. No estaba preparado para discutir más con él. He visto el coche, papá. Por favor, no me grites cuando estoy conduciendo. Mi voz era comedida y firme, sonando mucho más tranquila de lo que realmente sentía. Papá me miró fijamente. Luego miró hacia el frente y se acomodó. En casa dejé a papá frente al televisor y salí a ordenar mis pensamientos. Unas nubes oscuras y pesadas se cernían en el aire con una promesa de lluvia. El estruendo de los truenos lejanos parecía hacerse eco de mi agitación interior. ¿Qué podía hacer con él? Papá había sido leñador en Washington y Oregon. Había disfrutado al aire libre y se había deleitado enfrentando su fuerza a las fuerzas de la naturaleza. Se había presentado a agotadoras competiciones de leñadores y había quedado campeón en muchas de ellas. Las estanterías de su casa estaban llenas de trofeos que atestiguaban sus logros. Los años pasaron sin descanso. La primera vez que no pudo levantar un pesado tronco, bromeó al respecto.
Pero más tarde, aquel mismo día, lo vi afuera, solo, esforzándose por levantarlo. Se irritaba cada vez que alguien se burlaba de su avanzada edad, o cuando no podía hacer algo que había hecho cuando era más joven. 4 días después de sus 67 cumpleaños, tuvo un ataque al corazón. Una ambulancia lo llevó al hospital mientras un paramédico le administraba reanimación cardiopulmonar para mantener el flujo de sangre y oxígeno. En el hospital, papá fue llevado a un quirófano. Tuvo suerte. Sobrevivió. Pero algo dentro de papá murió. Su entusiasmo por la vida había desaparecido. Se negaba obstinadamente a seguir las órdenes del médico. Las sugerencias y ofertas de ayuda fueron rechazadas con sarcasmos e insultos. El número de visitantes se redujo y finalmente se detuvo por completo. Papá se quedó solo. Mi esposa, Dinora, y yo le pedimos que viniera a vivir con nosotros en nuestra pequeña casa. Esperábamos que el aire fresco y el ambiente rústico le ayudaran a adaptarse. Una semana después de que se mudara, me arrepentí de la invitación. Parecía que nada era satisfactorio. Criticaba todo lo que hacía. Me sentía frustrado y de mal humor. Pronto descargué mi ira contenida con mi esposa. Empezamos a discutir. Alarmada, Dinora buscó a nuestro pastor y le explicó la situación. El párroco concertó citas semanales de asesoramiento para nosotros. Al final de cada sesión rezaba, pidiendo a Dios que calmara la mente de mi padre. Pero los meses pasaban y Dios guardaba silencio. El mensaje era claro. Aquello era una prueba para mí. Había que hacer algo. Y me tocaba a mí hacerlo. Al día siguiente me senté con la guía telefónica y llamé metódicamente a cada una de las clínicas de salud mental que aparecieron en las páginas amarillas. Expliqué mi problema a cada una de las voces comprensivas que contestaron en vano. Justo cuando estaba perdiendo la esperanza, una de las voces exclamó de repente: «Acabo de leer algo que podría ayudarte. Déjame ir a buscar el artículo». Escuché mientras ella leía. El artículo describía un notable estudio realizado en una residencia de ancianos. Todos los pacientes estaban bajo tratamiento por depresión crónica. Sin embargo, su actitud mejoró notablemente cuando se les dio la responsabilidad de cuidar a un perro. Esa tarde me dirigí al refugio de animales. Tras llenar un cuestionario, un agente uniformado me condujo a las perreras. El olor a desinfectante me picaba las fosas nasales mientras avanzaba por la fila de corrales. En cada uno de ellos había entre 5 y 7 perros. Perros de pelo largo, perros de pelo rizado, perros negros, perros con manchas. Todos saltaban tratando de alcanzarme. Los estudié a todos, pero los rechacé uno tras otro por diversas razones. Demasiado grandes, demasiado pequeños, demasiado pelo. Cuando me acercaba al último corral, un perro, en las sombras de la esquina más lejana, se puso en pie con dificultad. Caminó hacia la parte delantera del corral y se sentó. Era un pointer, uno de los aristócratas del mundo canino. Los años habían grabado su cara y su hocico con tonos grises. Sus huesos de la cadera sobresalían en triángulos desiguales. Pero fueron sus ojos los que captaron y mantuvieron mi atención. Tranquilos y claros, me miraban sin fisuras. Señalé al perro. ¿Puede hablarme de él? El oficial miró y luego sacudió la cabeza con desconcierto. Es un perro curioso. Apareció de la nada y se sentó delante de la verja. Lo trajimos, pensamos que alguien vendría a reclamarlo. Eso fue hace 2 semanas, y no hemos oído nada. Su tiempo se acaba mañana. Hizo un gesto de impotencia. Cuando las palabras se asimilaron,
Me volví hacia el hombre con horror. ¿Quiere decir que van a matarlo? Señor, dijo amablemente, esa es nuestra política. No tenemos sitio para todos los perros no reclamados. Volví a mirar al perro. Sus tranquilos ojos marrones esperaban mi decisión. Me lo llevo, dije. Conduje a casa con el perro en el asiento delantero, a mi lado. Cuando llegué a la casa, toqué el claxon 2 veces. Estaba ayudando al perro a salir del coche cuando papá entró arrastrando los pies en el porche. «Papá, mira lo que tengo para ti», dije emocionado. Papá miró y luego arrugó la cara con disgusto. «Si hubiera querido un perro habría comprado uno, y habría elegido un ejemplar mejor que ese saco de huesos. Quédatelo, no lo quiero». Papá agitó el brazo con desprecio y se volvió hacia la casa. La ira subió dentro de mí. «Será mejor que te acostumbres a él, papá. Se queda». Papá me ignoró. «¿Me has oído, papá?», grité. Al oír esas palabras, papá se revolvió furioso, con las manos apretadas a los lados y los ojos entrecerrados y llenos de odio. Nos quedamos mirando el uno al otro como si fuéramos duelistas. Cuando de repente, el perro se soltó de mi mano, se tambaleó hacia mi padre y se sentó frente a él. Luego, lentamente, con cuidado, levantó la pata. La mandíbula inferior de papá tembló mientras miraba la pata levantada del perro. La confusión sustituyó a la ira en sus ojos. El perro esperó pacientemente. Entonces, papá se arrodilló acariciando al animal. Fue el comienzo de una cálida e íntima amistad. Papá llamó al perro Cheyenne. Juntos, él y Cheyenne exploraron la comunidad. Pasaron largas horas caminando por senderos polvorientos. Pasaban momentos de reflexión en las orillas de los ríos, pescando sabrosas truchas. Incluso empezaron a asistir juntos a los servicios dominicales. Papá sentado en un banco y Cheyenne tumbado tranquilamente a sus pies. Papá y Cheyenne fueron inseparables durante los 3 años siguientes. La amargura de papá se desvaneció y él y Cheyenne hicieron muchos amigos. Una noche, tarde, me sobresalté al sentir la fría nariz de Cheyenne escarbando entre las sábanas de nuestra cama. Nunca antes había entrado en nuestro dormitorio por la noche. Desperté a mi esposa. Me puse los tenis y fui corriendo a la habitación de mi padre. Papá yacía en su cama, con el rostro tranquilo, pero su espíritu se había marchado tranquilamente en algún momento de la noche. 2 días más tarde, mi conmoción y mi dolor aumentaron cuando descubrí que Cheyenne yacía muerto junto a la cama de papá. Envolví su forma inmóvil en la alfombra de trapo en la que había dormido. Mientras Dinora y yo lo enterrábamos cerca de un pozo de pesca favorito, agradecí en silencio al perro la ayuda que me había prestado para devolverle la tranquilidad a papá. La mañana del funeral de papá amaneció nublada y lúgubre. Este día se parece a cómo me siento yo, pensé, mientras caminaba por el pasillo hacia los bancos reservados para la familia. Me sorprendió ver a los muchos amigos que papá y Cheyenne habían hecho. Fue un homenaje a papá y al perro, que había cambiado su vida. Y entonces, el pastor se refirió a Hebreos 13:2. No dejéis de ser hospitalarios con los extraños, porque con ello algunos han hospedado a los ángeles sin saberlo. Muchas veces he dado gracias a Dios por haberme enviado a aquel ángel. Para mí, el pasado encajó en su sitio, completando un rompecabezas que no había visto antes. La inesperada aparición de Cheyenne en el refugio de animales,
su tranquila aceptación y su completa devoción por mi padre, y la proximidad de sus muertes. Y de repente lo entendí todo. Supe que Dios había respondido a mis oraciones después de todo. Soy de Dios. Una historia real que derrite el corazón. En la imagen que estás viendo aparece Sheila Walsh, una mujer de 83 años que vive en Bali, en Bengala Occidental, un estado de la región oriental de la India, y que es el cuarto más poblado del país. Su único hijo padecía una enfermedad cardíaca y falleció. Para llegar a fin de mes, Sheila trabaja ahora. Todas las tardes, Sheila va de Bali a Calcuta para vender patatas fritas. Cuando se le pregunta si tiene problemas para viajar, sonríe débilmente y dice: "No, el autobús me trae hasta aquí y mi salud no es tan mala". Las circunstancias podrían haberla obligado fácilmente a mendigar, pero su dignidad y respeto lo son todo para ella, que está decidida a trabajar hasta el final de su vida en lugar de mendigar en las calles. Ella eligió resolver sus problemas por sí misma porque, como dicen, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. No te preocupes, Sheila está siendo ayudada. Aunque rechaza las donaciones y prefiere ganarse la vida por sí misma, mucha gente ha encontrado la manera de ayudarla sin que se sienta dependiente de nadie. Por ejemplo, comprándole más patatas fritas. Algunos también la están ayudando a construir un kiosco. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Soy de Dios. La serpiente Zarevik y sus 2 esposas. Había una vez una zarina que no tenía hijos y deseaba mucho tenerlos. Así es que los adivinos le dijeron: pide que te atrapen un pez lucio, que hiervan su cabeza y nada más que su cabeza. Cómetelo y verás lo que pasa. Y así lo hizo. Comió la cabeza del pez lucio y anduvo como de costumbre durante todo un año, al cabo del cual dio a luz a un hijo. Pero este hijo era una serpiente. Apenas nació, miró a su alrededor y dijo: mamá y papá, que me hagan una cabaña de piedra y que en ella haya una camita, una estufa y un fuego para calentarme, y que me casen en 15 días. Lo encerraron en una cabaña de piedra, con una camita y una estufa y fuego para calentarse, y en 15 días creció bastante. De hecho, creció demasiado para su camita, y ahora, dijo, quiero casarme. Así que le trajeron a todas las jóvenes y bellas doncellas de la tierra para que eligiera a una de ellas como su verdadera esposa. Todas las jóvenes que le trajeron eran hermosas, pero él no quiso elegir a ninguna. Había allí una anciana que tenía 12 hijas, 11 de las cuales fueron llevadas a la serpiente Zarevik, pero no la 12ª. La hija menor había dicho: insensatos, no me llevéis a mí también. Si me llevaran ante el Zarevik serpiente, me haría su novia de inmediato. Esto llegó a oídos del zar, y les ordenó que se la llevaran inmediatamente. Y el zar le dijo: ¿quieres ser la novia de mi hijo o no? Y ella respondió: sí,
Pero antes de ir a ver a tu hijo, dame de una vez una veintena de camisas, y una veintena de faldas de lino, y una veintena de calcetas de lana, y 20 pares de zapatos, 20 de cada uno. Así que el zar se los dio, y ella se puso las 20 camisas, las 20 faldas de lino, las 20 calcetas de lana y los 20 pares de zapatos, uno tras otro, y se fue a ver a la serpiente Zarepik. Cuando llegó al umbral de su cabaña, se detuvo y dijo: «Salve, oh serpiente Zarepik». «Salve, doncella», gritó él. «¿Quieres ser mi novia?». «Lo haré». «Entonces quítate una de tus pieles», dijo él. «Sí», dijo ella, «pero tú debes hacer lo mismo». Entonces él le volvió a gritar: «Arroja otra de tus pieles, doncella». «Sí», respondió ella, «pero tú también debes arrojar una también». Así lo hicieron. 19 veces arrojó él una de sus pieles de serpiente y 19 veces arrojó ella uno de sus trajes, hasta que al final solo le quedó su traje de diario y a él solo le quedó su piel humana. Entonces él se despojó también de su última piel, que voló por el aire como una telaraña, y ella la tomó y la arrojó al fuego que ardía en la chimenea, hasta que se consumió por completo. Y él ya no era una serpiente, sino un simple Zarepik. Entonces se casaron y vivieron felices juntos. Pero el marido nunca quiso ir a visitar a su viejo padre el zar, ni permitió que su novia se acercara al palacio. El viejo zar le mandó llamar una y otra vez, pero su hijo nunca quiso ir. Al final la esposa se avergonzó y le dijo un día a su marido: «Corazón, déjame ir con tu padre. Solo iré por mi propio pasatiempo, para que no se enfade. ¿Por qué no he de ir?». Entonces él la dejó ir, y ella se dirigió a la corte del viejo zar y se entretuvo allí. Se divirtió mucho y comió y bebió todo lo que pudo. Ahora bien, su marido le había dado esta orden: «Ve y diviértete si quieres, pero si cuentas a mi padre y a mi madre lo que me ha sucedido y cómo he perdido mis 20 pieles de serpiente, no volverás a verme». Porque ellos no sabían que ahora ya no era una serpiente, sino un simple hombre. Ella juró que nunca lo contaría, pero a pesar de todas sus promesas, al final les contó cómo su marido había perdido sus 20 pieles de serpiente. Entonces se divirtió a lo grande, pero cuando volvió a casa no encontró ni rastro de su marido, que se había marchado a otro reino en los confines del mundo. Entonces la pobre novia se sentó y lloró, y cuando no tuvo más lágrimas que llorar, salió al ancho mundo a buscar a su marido. Siguió adelante hasta que llegó a una casita solitaria y fue a pedirle a la anciana que la habitaba, que era la madre de los vientos, una noche de alojamiento. Pero la madre de los vientos no la dejó entrar. «Mi hijo ya está volando hacia aquí. Dentro de un momento oirás el susurro de sus alas. Dentro de otro momento te matará y esparcirá tus huesos a los 4 vientos». Pero la novia rogó a la anciana hasta conseguir su deseo, y la anciana la escondió detrás de un enorme cofre. Un momento después, el hijo de la madre de los vientos se acercó volando, y oliendo a la novia, dijo: «¿Qué es esto, madre? Hay un mal olor a huesos de cosaco en la casa». «No, no es eso», dijo su madre, «sino que se ha refugiado aquí una joven que dice que va en busca de su marido». «Entonces, madre, dale la manzanita de plata y déjala ir, pues su marido está en otro reino». Así que la despidieron dándole una manzana de plata. Siguió adelante hasta que se le hizo de noche, y llegó a la solitaria morada de otra anciana, a la que también pidió alojamiento, pero la anciana no la dejó entrar.
Mi hijo vendrá enseguida, dijo, y te matará. No, pero abuela, dijo la novia, ya he pasado la noche con gente como tú, pues me he alojado en la casa de la madre de los vientos. Entonces la anciana la acogió y la escondió, pues era la madre de la luna. E inmediatamente después la luna se acercó volando. «¿Qué es esto, madre?», gritó. «Huelo un mal olor a huesos de cosaco». Pero ella le dijo: «No, mi querido hijito, sino que ha venido aquí una joven que se ve obligada a buscar a su marido por haber dicho la verdad a su padre y a su madre». Entonces la luna dijo: «Sería mejor dejarla ir más lejos. Dale la manzanita de oro y que se vaya cuanto antes, pues su marido está a punto de casarse con otra esposa». Así que pasó la noche allí, y por la mañana la despidieron dándole una manzana de oro. Siguió y siguió. La noche volvió a caer sobre ella, y llegó a la casa de la Madre del Sol, y le pidió una noche de alojamiento, pero la anciana le dijo: «No puedo dejarte entrar. Mi hijo está volando por el mundo, pero volverá aquí dentro de poco, y si te encuentra aquí te matará». Entonces la novia dijo: «No, pero abuelita querida, ya me he alojado con alguien como tú. Me he alojado con la madre de los vientos y con la madre de la luna, y cada una de ellas me dio una manzana». Entonces la madre del sol también la dejó entrar. Inmediatamente después, su hijo, el sol, llegó volando y dijo: «¿Por qué? ¿Qué es esto, madre? Huelo un mal olor a huesos de cosaco». Pero su madre contestó: «Ha venido una joven que pide alojamiento para una noche». Ella no le dijo a su hijo el sol toda la verdad, que la novia estaba en busca de su marido. Pero él ya lo sabía, y dijo: «Su marido está a punto de casarse con otra esposa. Que vaya a la tierra donde ahora está él, y dale la manzana de diamante, que es la mejor y más preciosa del mundo entero. Y dile que se apresure a ir a la casa donde habita su marido. No la dejarán entrar allí, pero debe disfrazarse de anciana y sentarse fuera, en el patio, y extender un paño y poner sobre él su pequeña manzana de plata. Y toda la gente acudirá en tropel a ver a la anciana que vende manzanas de plata». Así es que la novia hizo lo que el sol le ordenó, y se fue a aquel lejano imperio. Y la emperatriz de ese imperio, con la que ya se había casado su marido, vino a ver lo que vendía, y le dijo: «¿Qué quieres por tu manzana de plata?». Y ella respondió: «No quiero dinero por ella». Entonces la emperatriz tomó la manzana y le permitió entrar en la alcoba del Zarepic para pasar la noche. Pero antes le dio al Zarepic una bebida para dormir, de modo que no se enteró de nada y no pudo dirigirle una palabra. Ni siquiera pudo reconocer qué clase de persona era su verdadera esposa. Solo entonces la emperatriz la dejó entrar en la habitación donde yacía su marido, y lo veló durante toda la noche, y con el amanecer se marchó. A la mañana siguiente, se despertó de su sueño drogado y se dijo: «¿Qué es esto? Es como si mi primera esposa hubiese estado llorando por mí aquí, y me hubiera mojado con sus lágrimas». Pero no dijo a nadie lo que pensaba, ni tampoco a su segunda esposa. «Espera un poco», pensó. «Mañana por la noche no me iré a dormir. Vigilaré y vigilaré hasta que vea de qué se trata el asunto». Al día siguiente, la fiel esposa volvió a extender su pequeño paño y puso sobre él su manzana de oro. La emperatriz volvió a acercarse a ella y le dijo: «Véndeme esa manzana tuya y te daré por ella tantos peniques como puedas sostener en tu regazo». Pero ella respondió: «No, mi soberana señora, no aceptaré dinero por ella, sino que me dejará pasar una noche más en la habitación de mi marido.
y la emperatriz tomó la manzana y la dejó ir allí. Pero antes la emperatriz acarició y besó a su marido para que se pusiera de buen humor, y luego le dio otro trago para dormir. Y la fiel esposa vino de nuevo, y veló y lloró por él, y lo mojó con sus lágrimas, y con el alba se marchó. Y ahora solo le quedaba una manzana, pero era la manzana del diamante, la más preciosa del mundo. Y le dijo a la emperatriz: déjame velar junto a él por esta manzana solo una noche más, y no volveré a pedirlo. Y ella la dejó. Ahora bien, esa noche también su marido estaba durmiendo. Vino su primera esposa y enseguida empezó a besarlo en la cabeza. Pero él no dijo nada. Entonces ella volvió a besarle, y por fin él se despertó y se levantó y dijo: ¿quién es? Soy yo, tu primera esposa. ¿Cómo has encontrado el camino hasta aquí? Oh, he estado aquí y allí y en todas partes. Me he alojado con la madre de los vientos, y la madre de la luna, y la madre del sol, y ellas me dieron 3 manzanas, y yo le di estas manzanas a tu emperatriz esposa, y ella me dejó velar por ti, y esta es la 3ª noche que he velado a tu lado. Entonces recobró la razón, y gritó en voz alta que trajeran luces, y vio que su fiel esposa era una mujer bastante vieja. Entonces se acordó y dijo: ¿alguna vez se conoció algo semejante? Mi primera y fiel esposa va en busca de su marido por todo el mundo, mientras que mi maldita segunda esposa, aunque sea emperatriz, vende a su marido por 3 manzanas. Entonces ordenó que le dieran a su fiel esposa ricas vestimentas, tanto como ella quisiera. Y ella se despojó de su disfraz, y se lavó la cara, y rejuveneció. Y ambos volvieron al reino, y fueron felices para siempre. Soy de Dios. El verdadero collar de perlas. Jenny era una niña de 5 años, de ojos brillantes y bonitos. Un día, cuando ella y su madre estaban haciendo la compra en el supermercado, Jenny vio un collar de perlas de plástico, cuyo precio era de $2.5. Como quería ese collar, y cuando le preguntó a su madre si se lo compraría, su madre le dijo: bueno, es un collar bonito, pero cuesta muchísimo dinero. Te diré lo que haremos. Te compraré el collar, y cuando lleguemos a casa podemos hacer una lista de tareas que puedes hacer para pagar el collar. Y no te olvides de que para tu cumpleaños, la abuela puede regalarte también un billete entero de $1. ¿De acuerdo? Jenny aceptó, y su madre le compró el collar de perlas. Jenny se esforzó mucho en sus tareas todos los días y, efectivamente, su abuela le regaló un billete de $1 nuevo por su cumpleaños. Pronto, Jenny había pagado las perlas. A Jenny le encantaban esas perlas. Las llevaba a todas partes, a la guardería, a la cama, y cuando salía con su madre a hacer recados. La única vez que no las llevaba era en la ducha. Su madre le había dicho que le pondrían el cuello verde. Jenny tenía un padre muy cariñoso. Cuando Jenny se iba a la cama, él se levantaba de su sillón favorito cada noche y le leía a Jenny su cuento favorito. Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo: Jenny, ¿me quieres? Oh, sí, papá. Sabes que te quiero, dijo la niña. Bueno, entonces, dame tus perlas. Papá, mis perlas no.
dijo Jenny. Pero puedes quedarte con Rosie, mi muñeca favorita. ¿Te acuerdas de ella? Me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños. Y también puedes quedarte con su traje de fiesta del té. ¿De acuerdo? Oh, no, cariño. Está bien. Su padre le rozó la mejilla con un beso. Buenas noches, pequeña. Una semana más tarde, su padre volvió a preguntar, después del cuento. Jenny, ¿me quieres? Oh, sí, papá. Sabes que te quiero. Bueno, entonces, dame tus perlas. Papá, mis perlas no. Pero puedes quedarte con Ribbons, mi caballo de juguete. ¿Te acuerdas? Es mi favorito. Su pelo es tan suave y puedes jugar con él y trenzarlo y todo. Puedes quedarte con Ribbons si quieres, papá, le dijo la niña a su padre. No, está bien, dijo el padre y volvió a rozar la mejilla con un beso. Que Dios te bendiga, pequeña. Dulces sueños. Varios días después, cuando el padre de Jenny entró para leerle un cuento, Jenny estaba sentada en su cama. Toma, papá, dijo, y le tendió la mano. La abrió, y dentro estaba su querido collar de perlas. Lo dejó caer en la mano de su padre. Con una mano su padre sostenía las perlas de plástico y con la otra sacaba de su bolsillo una caja de terciopelo azul. Dentro de la caja había perlas reales auténticas y hermosas. Las había tenido todo el tiempo. Estaba esperando a que Jenny dejara las baratas para poder regalarle las auténticas. Lo mismo ocurre con nuestro Padre Dios. Él está esperando que dejemos las cosas baratas, falsas en nuestras vidas. Pregúntate, ¿te estás aferrando a relaciones dañinas, hábitos, actividades a las que te has apegado tanto que parece imposible dejarlas ir? A veces es tan difícil ver lo que está en la otra mano. Pero cree una cosa: Dios nunca nos quitará algo sin darnos algo mejor. Soy de Dios.